Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, antes que nada, mi agradecimiento sincero, de corazón, a todas y a todos ustedes por su presencia en este importante acto. Desde el 8 de septiembre nos hemos congregado en 5 ocasiones y ustedes, enfrentando todo tipo de adversidades, han respondido al llamado para defender la economía popular y el petróleo. Es sublime, es muy importante que en momentos como este haya mujeres y hombres decididos a luchar por el presente y el futuro de la nación. Sobre todo cuando se trata de prevenir un mal mayor, algo que todavía no sucede, pero que de permitirse, quedándonos cruzados de brazos, agravaría la tragedia económica, política y social de México. Actuar como lo están haciendo ustedes, actuar como lo estamos haciendo, requiere de un grado superior de conciencia. Luchamos por convicción, sin darle oportunidad al desencanto, a la depresión, ni al fatalismo. No aceptamos la pobreza material, pero tampoco el latrocinio y la opresión. Vivimos de manera consciente, como lo han hecho en otros momentos de nuestra historia, los que han luchado por la libertad, la justicia, la democracia y la independencia. El espíritu de ustedes, de los que están aquí, la conciencia de ustedes es lo que llevó a Hidalgo y a Morelos a arriesgar y a entregar la vida por la causa de la igualdad y de la soberanía. Ese espíritu es el que permitió a Juárez mantener una inquebrantable fe hasta lograr la restauración de la República. Ese espíritu, esa conciencia fue lo que impulsó a Francisco I. Madero a dejar la vida muelle de su familia acomodada y desafiar al dictador. Y ese mismo espíritu, esa conciencia, es lo que mueve el corazón de todos ustedes
acompañan ese movimiento de resistencia que es, por sobre todas las cosas, una revolución de las conciencias. Repito, ustedes representan la conciencia y la voluntad honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por eso me rindo ante ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias a ustedes por no rendirse, por no cansarse, por seguir luchando. Estamos aquí para evitar un gran atraco, como aquí ya se ha dicho, como lo expresó Ricardo Cantú y Martí Batres, Elenita, el dirigente de los maestros. Ya cada vez está más claro, a pesar del bloqueo informativo, de lo que se trata, de lo que quieren hacer estos rufianes. De todas maneras, tenemos que seguir argumentando, porque no somos rebeldes sin causa. Estamos aquí para evitar un atraco que consideramos terminaría de cancelar el futuro de los mexicanos y de destruir al país. Sabemos bien que una minoría sin escrúpulos, enajenada por la ambición material, enajenada por la ambición al dinero, luego de haberse quedado con las empresas públicas, los bancos, los ferrocarriles, las minas y otros bienes del pueblo y del país, buscan ahora apoderarse del sector energético nacional. Hemos dicho muchas veces, y lo vamos a seguir repitiendo, que las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución no van dirigidas en realidad a impulsar el crecimiento económico, no van dirigidas para crear empleos y para que haya bienestar en México. No hay nada en esas reformas para darle valor agregado a la materia prima, para construir refinerías y dejar de comprar la gasolina en el extranjero, ni para fomentar la industria petroquímica. No se busca tampoco utilizar las ventajas comparativas que significa en un mundo globalizado el poseer petróleo para reducir los costos de los energéticos e industrializar a México. Se trata simple y llanamente de que las empresas extranjeras se hagan cargo de perforar los pozos petroleros y se apropien de la mitad de la producción. Eso es lo que significan los llamados contratos de utilidad compartida. Quienes promueven esta reforma quieren agujerear compulsivamente todo el territorio nacional hasta
esgrimen pretextos burdos e insostenibles que rayan en lo irracional. Dicen que se requiere de inversión extranjera porque no hay recursos económicos para financiar al sector energético. Cuando Pemex, como aquí se ha dicho, es una de las empresas más rentables del mundo. Alegan que no tenemos tecnología, cuando en México, desde hace más de 100 años, hay experiencia en exploración y perforación de pozos petroleros. Debemos de recordar que la tradición petrolera en nuestro país se origina desde que se empezó a utilizar el petróleo en el mundo con fines industriales. Sostienen, entre otras mentiras, que no es negocio refinar el petróleo en México, cuando Estados Unidos en los últimos 10 años ha triplicado su capacidad de refinación y obtienen grandes ganancias de la venta de las gasolinas. Por cierto, es allá en Estados Unidos a donde enviamos el crudo, nuestra materia prima, y luego nos lo regresan porque les compramos más de la mitad de las gasolinas que consumimos en el país. Ante la falsedad de que solo nos oponemos y no tenemos propuesta, decimos de nuevo que especialistas de nuestro movimiento, ingenieros, técnicos, petroleros, también otros profesionistas del sector energético, han presentado proyectos alternativos, obviamente distintos a los que han venido imponiendo en materia de política petrolera esta tecnocracia ineficiente y corrupta que malgobierna nuestro país. En esencia, nuestra propuesta se puede resumir en dos acciones, dos medidas, dos decisiones: combatir la corrupción en Pemex, desmantelando las bandas que operan al interior de esa empresa pública y que se han dedicado a la ordeña no solo de ductos, sino también y sobre todo a medrar con la entrega de contratos, con los negocios en el transporte de los combustibles, en la compra de las gasolinas en el extranjero. Por eso no quieren, no les conviene que se construyan refinerías en nuestro país, así como otros negocios ilícitos. Para modernizar a Pemex hay que impedir, además, que se sigan haciendo jugosos negocios desde las cúpulas del poder. Hay que poner un alto a los acuerdos que se toman desde Los Pinos en beneficio de políticos y empresarios de Washington, de Texas, de Madrid, de Londres y de otras latitudes. Hay que evitar que sigan robando, porque
es el término, ese es el concepto. Evitar que sigan robando los allegados de Salinas de Gortari, de Cedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Solo con esta limpia se obtendrían miles de millones de pesos para impulsar la industrialización del sector energético en su conjunto. Si a esto se añade la decisión de no vender petróleo crudo al extranjero, sino procesar toda la materia prima en nuestro país, construyendo aquí las refinerías e impulsando la industria petroquímica, se estaría logrando realmente la transformación que Pemex necesita. Sin embargo, esta no es la idea de los actuales gobernantes. En sentido estricto, ellos no son servidores públicos, sino viles mercaderes. Es un contrasentido pensar que con la entrega de las ganancias del petróleo a las corporaciones extranjeras vendrán el crecimiento económico, la generación de empleos y la reducción de las tarifas de energía eléctrica y de gas, como mentirosamente lo están diciendo. Desgraciadamente va a ser lo opuesto. Vamos a tener menos presupuesto público. Continuará el estancamiento económico y el desempleo. Y será más profunda la crisis de inseguridad y de violencia. Pero no se trata solo de vivir para contarlo, para poder decir el día de mañana que teníamos razón, sino de evitar lo inminente, el sufrimiento, los conflictos y el hundimiento del país. Por eso estamos aquí, para impedir la trágica felonía que tiene como prólogo un acto de traición a México, porque cada vez va quedando más claro que Peña pactó en el extranjero la entrega del petróleo, y es público y notorio que lo único que le importa es cumplir a como dé lugar ese compromiso. Hace unos días, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones dijo que el gobierno estaba dispuesto a concederle al PAN su demanda de reforma electoral con tal de que le ayudara a lograr la aprobación de la reforma energética. Eso es lo que más les importa, poder cumplir a los extranjeros por el pacto que suscribieron de traición a México. Están dispuestos a todo, a entregar cualquier migaja, esto que llaman reforma electoral, que no tiene nada de importante, porque va a mantenerse la misma burocracia corrupta manejando los procesos electorales. Eso se lo entregan. Que quieren la reelección de diputados, de senadores, están dispuestos a concederlo.
energética. Ese fue el enjuague que llevaron a cabo. Y eso es también en esencia lo que significó el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Ese pacto lo suscribieron también pensando en la entrega del petróleo. Para eso es que se pusieron de acuerdo. Aquí conviene volver a decir que las dos reformas, la fiscal y la energética, son parte de lo mismo. Aumentaron los impuestos y el déficit, es decir, autorizaron la contratación de más deuda pública, porque saben que se tendrán menos ingresos y habrá menos presupuesto cuando se compartan las ganancias del petróleo con los extranjeros. Por eso también es muy hipócrita la actitud de los dirigentes del PAN, que se opusieron a la reforma fiscal cuando saben perfectamente que si aumentaron los impuestos fue por la reforma energética que ellos ahora están decididos a apoyar. Pero ya argumentamos. Venimos a este acto a terminar de ponernos de acuerdo en cómo impedir que se lleve a cabo esta reforma constitucional, la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Para eso fue la convocatoria. Ya se aprobó un plan de acción de desobediencia civil pacífica. Sin embargo, les propongo que la demanda central de nuestro movimiento siga siendo el que se consulte a todos los mexicanos antes de imponer las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Es decir, que en estos días previos al dictamen continuemos por todos los medios a nuestro alcance, comunicando a la sociedad un hecho básico, que ni Peña ni los legisladores tienen legitimidad para imponer una reforma de tanta trascendencia sin consultar a los ciudadanos. Que quede claro, nuestra única y principal demanda es que primero se consulte al pueblo de México. Es importante también que en estos días cruciales hagamos frente a la campaña permanente que los medios de desinformación del régimen oligárquico mantienen en contra nuestra. Debemos explicar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que no somos un grupo de alborotadores ansiosos por romper el orden público. Por el contrario, actuamos en defensa de la Constitución, de las leyes y de la convivencia pacífica entre los mexicanos. Debemos exponer que es el gobierno oligárquico el que pretende, con su reforma energética, subvertir el orden constitucional. Son ellos los subversivos, los oligarcas apoderados de las instituciones. Son quienes, por su infinita ambición, buscan una vez más violentar el pacto social de México. En cuanto a los cercos al Senado, esa acción que ya se acordó
Aquí conviene decir lo siguiente. Los cercos que acordamos vamos a realizar en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. ¿Sí se acuerdan que tomamos esa decisión? Bueno, les recuerdo lo siguiente. 1. Debemos estar atentos al llamado que se hará para iniciar la acción. Para empezar, con los cercos dentro del marco de la desobediencia civil pacífica. Cercos en el Senado. Primero, en cuanto comience el trámite de dictaminación de las reformas energéticas. ¿Sí está claro este punto? Atentos a un llamado. Vamos a hacer ese llamado cuando ya sepamos que van a iniciar la dictaminación de las reformas en el Senado. 2. Hagamos, y esto es lo más importante, hagamos el compromiso de estar todos presentes. Obviamente me incluyo. Ahí voy a estar todo el tiempo que sea necesario. ¿Hacemos el compromiso de estar todos presentes? A ver, que levanten la mano los que van a participar. Reafirmamos desde el Zócalo, desde el corazón político, social, cultural de nuestro país, el carácter pacífico de nuestro movimiento. Todas las acciones de resistencia se llevarán a cabo bajo el principio de la no violencia. Nada de encapuchados. Cada uno de nosotros debe estar pendiente para no permitir, todos tenemos que cuidar, para no permitir la participación de infiltrados ni provocadores mandados por el gobierno, por el régimen. 4. La coordinación de los cercos a las cámaras de senadores y diputados y a los congresos locales estará a cargo de los dirigentes de Morena, porque se requiere de organización y se requiere de que todos ayudemos para que sea eficaz nuestra protesta, la resistencia civil pacífica. 5. Por razones obvias, los primeros en llegar a los lugares acordados, es decir, cuando se llame de que van a comenzar los cercos y que vamos a iniciar en el Senado, que está en reforma e insurgentes, cuando se sepa que hay que estar ya en los cercos, los primeros que debemos de llegar somos los que vivimos en el Distrito Federal y en el Estado de México, en la zona conurbada del Estado de México. Los primeros en llegar. A ver, que levanten la mano los que son del Distrito Federal, que están aquí. Bájenla.
Estado de México? Levante la mano. Bueno, aunque tardemos, quienes no vivimos aquí o quienes no vivan aquí, que tarden en llegar, de todas maneras hay que llegar al día siguiente o a los 2 días, pero hay que estar ahí. Ahora que levanten la mano los que son de los estados de la República. ¿Van a llegar? La justicia a veces tarda, pero llega. También, antes de entrar a este tema, les pregunto, ¿está claro? Ya nada más es el llamado y nos estamos movilizando para empezar los actos en el Senado de la República. ¿De acuerdo? También les recuerdo de manera especial que el próximo sábado 7 de diciembre vamos a llevar a cabo el segundo apagón en protesta por el aumento mensual a las gasolinas. Sábado próximo. Les pido que corran la voz para que ese día, de 7 a 8 de la noche, muchos ciudadanos apaguemos la luz y mantengamos encendida la llama de la esperanza. Amigas y amigos, es muy importante que en estos días, que son clave, días definitorios, convoquemos a todos los ciudadanos, que hagamos labor de convencimiento. Ustedes se dan cuenta de cómo hay muchos mexicanos que no advierten todavía el peligro que significa la entrega del petróleo a los extranjeros, que no tienen información, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, esta mafia de poder se vale porque tienen el control casi absoluto de la mayoría de los medios de comunicación y de esa manera administran la ignorancia y tienen también de esa forma como hipnotizados a muchos. Pero nosotros tenemos que hacer labor de información, de orientación, de concientización. Hay que estar sacudiendo a la gente con perseverancia, no desmoralizarnos. Si vemos que la gente no responde, hay que seguirlo haciendo una, otra, varias veces, las veces que sea necesaria. Es una labor fundamental hasta que termine de despertar todo el pueblo. Tenemos que hacer esta labor de convencimiento. También tenemos que convocar a todos los ciudadanos de organizaciones sociales, civiles, políticas, a luchar unidos en defensa del petróleo. Tenemos, como es natural, ustedes lo saben, además así es la democracia. La democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único. Por eso tenemos, como es natural, diferencias, pero nada, absolutamente nada puede estar por encima del interés del pueblo, del interés de la nación. Todos somos muy pequeños ante la causa que estamos defendiendo. Por eso tenemos que hacer todos un esfuerzo y no olvidar que el poder es humildad. Y cuando se lucha por convicciones, por principios, no debemos estar pensando en nosotros. Tenemos que estar pensando siempre en el interés general, en el interés del pueblo y en el interés de la nación. Por eso tenemos que unirnos todos. Buscar la unidad de todo el pueblo. Más allá
de nuestra afiliación en organizaciones sociales, ciudadanas, tenemos que unirnos. La patria es primero. Aquí aprovecho para reiterar precisamente nuestro compromiso y solidaridad con las maestras y los maestros de México, que luchan en defensa de sus derechos. Lo mismo expreso a los trabajadores electricistas, a los mineros, así como a los trabajadores administrativos, sobrecargos, pilotos que fueron injustamente despedidos. Expreso también nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a los defensores de derechos humanos, a los familiares de las víctimas de la violencia y a todos los luchadores sociales del país. Asimismo, informo que mañana voy a enviar a los empresarios de México una carta en la que explico las razones por las que nos oponemos a la reforma energética. En ella les informaremos que, a diferencia de lo que se sostiene en la propaganda oficial, todos los mexicanos, incluidos los sectores empresariales, resultarían gravemente afectados con la entrega del sector energético a los extranjeros. Amigas y amigos, de nuevo muchas gracias por la compañía en estos momentos cruciales, definitorios. No me despido de ustedes porque nos vamos a seguir encontrando. Les convoco a que juntos sigamos haciendo historia y que con toda firmeza exclamemos, gritemos: